Un saludo a todas las personas que me escuchan desde Guatemala, que es una luz a las naciones. La semana pasada yo compartí por este medio con usted la diferencia entre alma y espíritu, basado en un libro que escribí que se llama Cómo soy por dentro, que describe al ser humano, en su espíritu, su alma y su cuerpo. Pero a lo que yo quiero llegar es a poder explicar cómo el ser humano puede hablar con Dios y cómo puede escucharlo. Para eso yo decía que hay un transmisor y hay un receptor. La semana pasada expliqué cómo era el receptor, que es el ser humano, es usted y yo. Hoy quiero explicarle cómo es el transmisor que es Dios. La explicación que Dios me dio fue muy clara para que la entienda un niño, porque siempre ha sido un misterio, de hecho es misterio, la Santísima Trinidad, entender que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Uno lo repite cuando se lo enseñan, pero no lo entiende. Dios utiliza normalmente para explicarnos algo relacionado con nuestra vida y nuestro trabajo. Por ejemplo, si usted trabaja en una carpintería o tiene una carpintería, es muy probable que Dios le explique las cosas del mundo espiritual con la madera. Si es herrero, con el hierro. Si es médico, con la medicina y el ejercicio de su profesión. Si es un ingeniero constructor, pues con las experiencias de la construcción. En mi caso, yo me he dedicado durante 50 años a la fabricación de rótulos, la fabricación de letreros, de anuncios. Y Dios utilizó eso para explicarme el misterio de la Santísima Trinidad. Hace 50 años, cuando alguien quería que se le hiciera el logotipo de su negocio, me daban una tarjeta de visita o un papel membretado. Yo lo tenía que cuadricular. Cuadriculaba el lienzo donde se iba a hacer o el acrílico al tamaño real que se iba a entregar y se transportaba el diseño de cada cuadrito a cada cuadro. Actualmente todo con la tecnología se hace con una computadora, pero hubo una época intermedia en que la tecnología era un proyector de opacos. Un proyector de opacos era un cajón de metal como del tamaño de una maleta mediana, como esas que uno en el avión las puede meter. Ese tamaño era justamente. Se conectaba para que encendieran dos bombillas bastante fuertes. Había una bandeja donde uno colocaba esa tarjeta de visita o el papel membretado, un agujero donde había un lente y ahí salía el rayo de luz para proyectarse pues en la pared, en el papel que es, en el acrílico, etc. Lo que Dios me explicó es que el Dios Trino es como el proyector completo. La energía eléctrica, que es fundamental para que prenda la luz, es el Padre. La imagen que se proyecta es el Hijo de Dios. El rayo de luz que sale por el lente y llega hasta la pantalla es el Espíritu de Dios. Quiero aclararle que estoy usando metafóricamente que Dios Padre es la energía. En realidad la energía del Padre es el amor. Para no confundir con la tendencia que hay actualmente de decir que todo fue creado por la energía y que Dios es la energía. Dios es amor, pero en este caso, Él me lo explicó así. La energía eléctrica, con esa luminosidad, es el Padre. La imagen es el Hijo, el rayo el Espíritu de Dios.
Otra cosa muy interesante que me explicó es que desde la eternidad existe el proyector. Siempre ha habido energía, siempre está la imagen del Hijo y siempre el Espíritu proyectando. Pero no se veía porque no había pantalla. Entonces, cuando Dios creó su iglesia, creó la pantalla y a partir de ese momento es que podemos ver en la iglesia de Cristo reflejado al Dios Trino. Le quiero contar cómo fue que Dios me dio esta explicación. Yo en realidad no le pregunté a Dios que me explicara cómo es el Dios Trino, la Santísima Trinidad. Lo que sucedió fue que a mí me pidieron que diera una plática en un grupo de una iglesia que no era mi grupo, sobre María, la Madre de Jesús. Yo hice una oración y le dije, Señor, yo de este tema no sé qué decir. Necesito que tú me expliques para poder compartir con los demás. Dios me contestó que para dar una plática sobre María, la Madre de Jesús, primero me iba a explicar cómo era el Dios Trino. Entonces ya entendí, cuando Él me dio la explicación del proyector, que ese rayo había sido proyectado, digamos, usemos la palabra experimentalmente, en algunos personajes, eventualmente en Abraham, en los profetas. Pero hasta en el Nuevo Testamento, ese rayo fue directamente a María, la Madre de Jesús. Fue fecundada por ese rayo, dio a luz a Jesús y aparece el primer miembro de la pantalla de esa iglesia, que es María. El momento en que la pantalla se amplió fue en Pentecostés, cuando los discípulos recibieron cada uno ese rayo y se formó la iglesia. Hubo algunos momentos en que pudo haber sucedido lo mismo cuando, por ejemplo, San Pedro entra en el arrepentimiento por haber negado a Jesús y recibe esa unción. Pudo haber recibido en ese momento para él ese rayo. Cuando están reunidos y aparece Jesús, también. Cuando el apóstol incrédulo pide ver las llagas en Jesús y dice, Señor mío y Dios mío, puede ser que en ese momento también recibió ese rayo. Pero en general, cuando el rayo pone la simiente en María, la Madre de Jesús, y en Pentecostés, en los discípulos, es cuando se puede ver la presencia del Dios Trino en su iglesia. En realidad, el Dios Trino va completo, porque la energía, es decir, el amor del Padre, siempre va. La imagen del Hijo de Dios siempre va. Y el rayo que lo lleva, el Espíritu de Dios, siempre va. El Dios Trino va completo. 3 personas distintas en un solo Dios verdadero, digamos ahora en un rayo. La forma que yo quiero compartir en otra oportunidad para hablar con Dios ahora va a ser más fácil de entender. Existe un transmisor, que es lo que expliqué hoy, un receptor, que expliqué la vez pasada, que es símil a un acumulador de un vehículo. Cuando llega el amor del Padre, el amor de Dios, la energía, el acumulador está cargado. Es nuestro espíritu lleno del Espíritu de Dios. Como tenemos esa corriente eléctrica, esa corriente de amor, podemos transmitir esa electricidad, esa luz, que todavía no ha aparecido en las bombillas, pero está, que es nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Finalmente llega al cuerpo, los alambres y la bombilla, que dan luz. También lo comparaba con una llanta. El aire es el Espíritu de Dios, el hule, el alma,
y el aro el cuerpo. Cuando el Espíritu de Dios lleva ese rayo a la persona y la persona quiere comunicarse con su Dios, es el mismo rayo el que lleva y trae la conversación, las respuestas, las preguntas, las revelaciones, que es lo que quiero compartir en otra oportunidad. Pero era importante entonces, ayuda que conozcamos al transmisor, al receptor, que va a necesitar que su llanta se llene de neuma, de aire, de espíritu, por medio de ese rayo. O si lo comparamos con el acumulador, que cargue su energía eléctrica para poder dirigir su vida en el alma con buenas decisiones y con un cuerpo sano. Espero que esta explicación que estoy compartiendo con usted le sirva en primer lugar para conocerse a usted, si escucha el video anterior, cómo es el Dios Trino, y en la próxima, cómo escuchar la voz de Dios y cómo hablar con Él. Muchas gracias por su atención. Como siempre, deseando que tenga usted un excelente día.